Un Bukele para Chile, algo que se está hablando cada vez más por distintas figuras políticas, donde el mismo Mochati también lo ha mencionado bastante, pero a lo que ahora se suma Axel Kaiser, ya no como una advertencia de algo que puede pasar y que sería negativo, sino él pidiéndolo como algo bueno y que ojalá se dé, que Chile necesita un Bukele. Y vamos a ver que esto sea en medio de su decepción, como también desesperación ante la decadencia enorme que se está dando en Chile, particularmente el aumento de la criminalidad, el desplome de la economía y los últimos informes que han mostrado que en los últimos años ha aumentado en un 50% todo el gasto estatal vinculado a contratación de funcionarios estatales, o sea, está lleno de favoritismo, nepotismo y corrupción con respecto a eso, y en medio de un gobierno que se preocupa de cualquier otra cosa, y en el caso de Boric está más preocupado de quedar bien con la ONU, donde anunció un plan conjunto con esa organización para la Antártica chilena, con la excusa, por supuesto, del cambio climático. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, el discurso de querer un Bukele para Chile, o sea, una figura que sea dura con la delincuencia, que reforme el poder judicial, que sea durísimo en ese sentido, carismático, pero al mismo tiempo haga reformas que disminuyan los impuestos y el tamaño del Estado a la vez que se lucha contra la corrupción, es algo que va en aumento, ¿no? Y hay ciertos sectores que se han preocupado mucho de eso. La mayoría del mundo político tradicional no le gusta la idea de eso, porque eso implica también que los aplasten a ellos políticamente. Bukele tiene oposición en su país tanto a la derecha como a la izquierda dentro de su país que no les gusta lo que hace. Y simultáneamente hay sectores de la prensa, como Mochati, que ha advertido que eso sería peligroso y sería un caudillo, un líder autoritario, mostrándolo como algo malo y que hay que cambiar para que eso no pase. Pero ahora vemos que Axel Kaiser se suma a esa discusión, pero apoyando la idea, diciendo que, y cito, mejor que venga un Bukele y barra con todos los ineptos y corruptos que han llevado a Chile a esta catástrofe. Todo eso en el contexto que se secuestró a una niña de 6 años una vez que se robaron un vehículo que ocurrió simplemente hace algunas horas, ¿no? Eso es medio también de una alza sostenida de los secuestros que curiosamente se da posteriormente a las palabras de Toá de que si hay un secuestro van a pagar la cantidad que se pida. Se han disparado los secuestros, de la criminalidad y de una población cada vez más desarmada que no puede reaccionar. Y ante esto Kaiser también ahondó un poco diciendo, a estas alturas ya no queda otra opción. Los cleptócratas que gobiernan, los charlatanes de la retroexcavadora y la centro-derecha blandengue destrozaron el país. Ya no es gobernable, vivimos en una farsa democracia si no hay Estado de Derecho, ¿no? Ahora, vale la pena que ahí se salta un grupo importante. Yo creo que en un conjunto también la izquierda tiene responsabilidad como grupo ideológico y la derecha igual, porque habla solo de la centro derecha. La realidad es que la derecha en su conjunto tiene parte de este problema y ahí están los mismos republicanos, que sé que Kaiser no los menciona porque gran parte de su público, como también aquellos que lo financian a nivel económico, son simpatizantes de ese grupo político, pero que ellos también son parte del problema, ¿no? Gran parte del Partido Republicano, muchos de sus diputados vienen, y su mismo senador que tienen, que el Rojo Edwards, vienen de Chile Vamos, vienen de esas mismas coaliciones de centro derecha, ¿no? Y simultáneamente ellos mucho discurso y todo, pero en la práctica también son unos corporativistas, conservadores, y que muchas veces no cumplen con sus principios. Hace poco, con la excusa de obtener algo, votaron a favor de la ley modificada y mutilada de la supuesta ley antitomas, que incluso tiene la disposición de que si dicen los que toman una propiedad que lo hacen por necesidad, bueno, casi no hay penas, con suerte puede haber una multa, si es que... Eso es vergonzoso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos factores, ellos también son parte de la problemática. Tienen muchos discursos esos sectores, al igual que otros de que no, que el Estado, que hay que disminuirlo, pero no hay ni una reforma en esa dirección. Nada, ¿no? Más preocupados de la propuesta de nueva constitución que aumenta sustancialmente el poder político y estatal que va a arreglar los problemas de Chile. Y para qué decir de los sectores de izquierda que te hablan de dignidad y que todo mejor y que no, el abuso de los poderosos, y ellos son de los que están abusando más con los casos de corrupción con fundaciones, aumentan el poder político, empeoran la calidad de vida de la población y después son tan caraduras de decir que el problema es que no le dan más poder a ellos mismos, ¿no? Con el Estado. Vergonzoso, ¿no? Y esto se da más en un contexto en que el Estado y los políticos no paran de aumentar su poder, donde el gasto estatal, en personal estatal, aumentó en un 50% en la última década y eso ha significado que ya supera los 17.000 millones de dólares para el año que comienza 2024. Para que se den cuenta la cantidad de plata que está saliendo de nuestro bolsillo, porque eso no sale de la nada, ha salido de nuestros ingresos con los impuestos que pagamos todos los días para mantener parásitos políticos. Porque es eso, ¿no? Para mantener a los políticos, sus asesores, sus funcionarios, que te dicen que no, es importante estos funcionarios públicos colocarlos ahí. Puro favoritismo y actitud parasitaria a costa de la población, ¿no?
El mismo Kaiser dice, se entiende por qué tienen que seguir subiendo impuestos, demasiado amigote en el Estado que secuestraron para servirse a sí mismos. Y tiene razón, pero nuevamente, no hay una oposición real ante esto en la política porque incluso el sector que él apoya, que es más bien los republicanos, también en su propuesta constitucional aumenta sustancialmente el Estado y te lo muestran como algo bueno, ¿no? Entonces al final no hay sectores políticos que sean realmente contra el crecimiento del Estado. Y aunque es positiva la idea de un Bukele que significaría disminuir el tamaño del Estado, luchar contra la corrupción, reformar el poder judicial, ser durísimo contra los políticos y aplastar los partidos tanto de izquierda como de derecha, eso, y ser duro con la delincuencia, por supuesto, eso todavía no hemos visto que se manifieste una organización o un grupo de personas que esté más dirigido a eso, porque tener un Bukele no es que sea una persona que flota en el aire, tiene un equipo de personas, tiene asesores, tiene personas cerca, segundos al mando, tiene toda una organización, ¿no? Y eso todavía no se ha manifestado. Y aunque no creo que en el corto plazo suceda, como lo he mencionado en otros programas, para el año 2030, o sea, para la siguiente elección presidencial, más allá de la que viene después de Boric, o sea, la siguiente a esa, ahí probablemente se manifiesta algo de ese estilo. Es lo más probable, ¿no? Ahora, en medio de toda esa decadencia, tanto el aumento de la corrupción estatal, de la contratación de funcionarios estatales, el aumento de la delincuencia y decadencia económica, nuestro estimado presidente Boric está preocupado de cualquier otra cosa menos esas problemáticas reales. Y anunció otro viaje. ¿Se fijan qué pasa viajando? Boric se va a Estados Unidos, Argentina, va a Europa. Está como Frey, nada más que al menos Frey conseguía tratados internacionales. Bueno, Boric viaja por viajar. Y ahora está viajando, porque claramente es lo único que hace en su gobierno, viajar a la Antártica con el secretario general de las Naciones Unidas para anunciar un plan conjunto con respecto a el tema del cambio climático. Ahora, es más bien sabido que la cercanía de Boric con la ONU, ahora la mayoría de los políticos tienen vínculos directos con esa organización y hay que estar bien atento porque con la excusa del cambio climático se podría empezar a entregar ciertos elementos de, podríamos decir, control territorial, como también de decisiones locales en distintas partes del país, ¿no? A nivel mundial han impulsado como que la ONU tiene que controlar cada vez más cosas en lo que es una organización que nadie elige, los funcionarios, lleno de políticos de todo el mundo, con bastantes casos de corrupción también, y simultáneamente con problemas importantes de sus gastos y que sus ayudas no sirven para nada donde intervengan. En África tanto que ha metido la ONU para ayudar y no sirven para nada, y fue MrBeast y ayudó más creando unos pozos de agua que lo que ha hecho la ONU en su historia de intervención en dicho continente, ¿no? Entonces ahora hay que estar atento porque están con los ojos en la Antártica. Y ahí Boric está anunciando planes conjuntos con dicha organización para la Antártica chilena. Vamos a ver qué pasa, ¿no? No vaya a ser que después se empiecen a otorgar zonas de control o de influencia importante para esos organismos internacionales dentro de ese territorio, ¿no? La decisión sobre esos territorios deben ser de quienes los están habitando o en defecto de la población misma del país, ¿no? No de grupos políticos que toman esa decisión. Hay que estar atento, ¿no? Porque todas estas jugadas que están haciendo, no sé, muchos la criticarán dentro del Congreso, pero no hacen nada. Es algo muy típico. Los políticos, especialmente la supuesta oposición, te hablan mucho de que hoy no Boric hizo esto, esto, otro, y no hacen nada. Se quejan. Como si no tuvieran ningún poder real. Pueden hacer acusaciones constitucionales, podrían hacer una reforma constitucional para hacer plebiscito revocatorio. Eso último nunca lo van a hacer porque no quieren que se amenace el poder político que eventualmente ellos podrían ocupar. Podrían también hacer reformas para que no se puedan hacer este tipo de gestiones, reformas para que los tratados internacionales se subordinen a la voluntad ciudadana y tengan que ser aprobados así. Tantas cosas podrían hacer, pero no las hacen, ¿no? Y por eso digo que empieza a haber el aumento también al apoyo de figuras como Bukele, porque en la práctica vemos políticos que te dicen muchas cosas, hacen supuestas oposiciones, pero en la práctica, al momento de actuar, distan mucho de lo que supuestamente defienden, ¿no? Al final son pura palabra, después salen reelectos, pero no hacen nada para solucionar los problemas de fondo que la ciudadanía exige. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta petición de Axel Kaiser? Como también esta jugada de Boric con la ONU en la Antártica, positiva, negativa, ¿están de acuerdo con respecto a la necesidad de un Bukele chileno o no? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor JK, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.